Esto es Universidad sin Estrés, lo que debes escuchar. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Universidad sin Estrés. Hoy es un programa súper especial porque tenemos una súper invitada que no solo porque es mi hermana lo digo, sino porque es una increíble persona. Ella es Analí García Díaz y qué emoción es estar aquí con ustedes. Recuerda que yo soy Gaby García y estás escuchando Universidad sin Estrés. Qué bueno que te sintonizas, qué bueno que te conectas aquí a este programa que te aseguro te va a encantar la entrevista del día de hoy. ¿Y cómo estás, Analí? Cuéntanos. Hola, mucho gusto. Gracias, Gaby, por invitarme. Y pues aclarando que no solo porque sea su hermana digo, pero qué increíble intro. Me encantó. Gracias por invitarme y pues espero que la entrevista sea de su agrado para todos los que nos escuchan y también para ti, mi hermana. Claro que sí, yo sé que va a ser pues de mucho enriquecimiento para los que nos oyen, muchos se van a identificar y muchos van a querer aprender más sobre ti porque sin duda eres inspiración. Y bueno, iniciando con esta entrevista, para empezar, cuéntanos quién eres, qué haces, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Bueno, soy Analí García Díaz, egresada en la carrera de gastronomía, ya licenciada. Tengo 23 años y he estado trabajando en varios lugares aquí en Tehuacán, me fui a Cancún y lo más reciente es que acabo de regresar de Estados Unidos. Ok, bueno, ese es un tema igual muy interesante que vamos a dejar para más al ratito, así que sigan con nosotros. Pero por el momento cuéntanos cómo fue que decidiste estudiar gastronomía. ¿Fue tu primera opción? Cuéntanos cómo fue. Es muy divertido porque todo empezó en la pandemia. Yo soy generación pandemia. Yo quería estudiar medicina, o sea, algo completamente diferente a lo que terminé estudiando. Pero sin duda me apasionó esto de la cocina. Empecé precisamente por la pandemia, como ya lo había dicho. Fue un giro de 360 grados. La pandemia nos vino a cambiar absolutamente a todos y yo no fui la excepción. Quería entrar a BUAP, medicina, pero ocurrieron unas cosas. Yo me desanimé porque pues era empezar en pandemia. La carrera de medicina era muy larga, no sé, me frustré mucho en ese inter. Pero empecé a cocinar con mis primas. Abrimos una de postres caseros y ahí fue donde descubrí mi fascinación por la cocina. Desde muy pequeña también lo tenía. Me gustaba mucho aprender a cocinar con mi abuelita, con mi tía, pero la descuidé. Y en ese momento de la pandemia fue cuando regresó otra vez la fascinación por la cocina. Empecé a investigar y todo se dio súper rápido. Me metí como una semana antes de empezar clases. Me inscribí en la carrera ahí en VP y empezó toda esta travesía de lo que es la cocina. Ok, entonces tu primera opción era medicina. ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste, sí, quiero estudiar gastronomía? ¿Cómo fue que te diste cuenta que realmente esto te apasiona? Recuerdo mucho ese momento porque sí, mi primera opción era medicina, pero como lo dije antes, en la pandemia, cuando estaba con mis primas y no sabíamos qué hacer y empezamos que hay que cocinar, hay que vender cosas, de que era mucho a domicilio y todo eso, y no sabíamos qué hacer y descubrimos los postres, todo lo que era eso. Y ahí fue donde dije, creo que esto es lo mío, porque la que lo hacía todo era yo y nada más las demás se encargaban de vender, de hacer los pedidos y todo eso, pero la que horneaba, la que hacía los postres era yo y ahí fue donde me enamoré. ¿Y no tuviste este dilema que, por ejemplo, en comunicación se da mucho, que el que no tiene vocación estudia comunicación, como muchos dicen, o si vas a estudiar comunicación te vas a morir de hambre? No sé si en tu carrera o en tu área igual se den este tipo de comentarios de muy mal gusto. Sí, la verdad es que creo que en todas las carreras los hay, sin importar qué tan, no sé, exigente sea el estudio, siempre va a haber ese tipo de comentarios y sin duda la mía no es una excepción. Y pues sí, habían comentarios de que te vas a morir de hambre, aunque sepas cocinar, porque no vas a encontrar trabajo, te vas a ir a la fonda de la esquina, o sea, ese tipo de comentarios siempre surgían. Y pues sí me decían que el campo laboral aquí no era muy bueno, no era muy bien pagado, pero creo que algo
que a mí me gustaba era que cuando hacía mis prácticas, cuando les llevaba comida a mis papás y a ti, Y a mí, la sí. casa, y lo disfrutaban, creo que esa era la satisfacción que yo tenía. Y todos los malos comentarios se iban. Sí, ok. Entonces, el apoyo de tu familia y de quienes estaban alrededor de ti era lo que te motivaba, Sí. te inspiraba, ok. ¿Y tú sientes que en este campo, bueno, mencionaste que aquí no hay mucho campo laboral, entonces tienes que irte? ¿Tú consideras que eso es muy cierto? Sí, bueno, ya una vez que sales te das cuenta que aquí sí es muy limitado, hablando ya financieramente, económicamente, los sueldos son pues no tan bien pagados para la exigencia que requiere la cocina, porque la cocina no solamente es cocinar, sino es trabajo físico, emocional, estar horas y horas de pie, gritos, no sé, malos tratos, muchísimas cosas también de por medio. Sí, claro, se viven muchas cosas. Entonces, tú ya has salido del país. Sí. Ok, Sí. bueno, esa información yo ya me la sé, pero es algo que les vamos a contar ya después, así que quédense con nosotros. Esto es Universidad Sin Estrés y no se vayan, que tenemos más temas por hablar. Universidad sin estrés. Lo que debes escuchar. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Universidad Sin Estrés, la gran entrevista del día de hoy con nuestra invitada especial, Analí García Díaz. Y bueno, continuamos ahora sí con lo que más nos interesa, lo emocionante, estas partes de la travesía, de la exploración, de las grandes experiencias que vive uno estando, bueno, en otro país. Y cuéntanos, Ann, ¿a dónde te fuiste? Bueno, yo empecé en Georgia. Estuve trabajando en Sea Island, San Simon. Es una pequeña isla ubicada en Georgia, como lo comenté, en Estados Unidos. Ok, ¿y cómo fue que decidiste irte? ¿Tú lo planeaste? ¿Cómo pasó? Es muy chistoso también. Creo que todo lo que me ha pasado ha sido muy chistoso y dirían muy random porque no lo busqué. En el Inter que estaba para terminar ya la carrera, pues te empiezas a preocupar, qué voy a hacer saliendo, en dónde voy a trabajar, la titulación, o sea, un montón de estrés. Y en Instagram me salió una encuesta de una empresa de intercambios. Y pues yo la contesté, muy normal, nada más correo, nombre y teléfono. Y estando una vez en clases me llegó un mensaje de la compañía en donde si me preguntaron si me interesaría trabajar en Estados Unidos, ya me dijeron que en Sea Island, en Georgia y así, ¿no? Y se me hizo muy, muy random porque yo no esperaba respuesta. Yo no esperaba que me mandara mensaje, entonces dije, ok, lo empecé a ver y lo contesté y le dije, oh, sí, sí me interesa. En ese momento a mí no me importaba si era fake, si era fraude, o sea, yo nada más dije sí. Y ya después, empezando a ver más a profundidad, pues vi que sí era viable la opción. Pero pues no nada más era, ay, sí quiero y ya me voy. Era pasar por todo un proceso para lo de la visa, para lo del DS-160, un montón de cosas. Ok, entonces dirías que es un proceso difícil. Diría que es complejo y complicado. Si te quieres ir bien, si quieres que te aprueben la visa, es muy, muy complejo y más como está la situación ahorita, se vuelve aún más. Y al principio esta propuesta sonaba irreal, ¿no? Porque recuerdo que nuestros papás te decían así como que, bueno, tenían mucho esta inquietud de que fuera algo falso, que estuvieran reclutando como a señoritas para algo más. ¿Cómo fue tu preparación en esta parte? Sí, lo recuerdo mucho porque yo no le había dicho a nuestros papás lo de la oferta, ya hasta que me dijeron, no, pues sí está esta, pero tienes que irte a México a una entrevista. Y como que a mis papás sí les sonó, o sea, les hizo ruido así como de, ¿cómo te vas a ir a México? ¿Por qué quieren irte allá? Entonces sí dije, bueno, ok, no me voy a ir sola. Y fuimos las tres, mamá, tú y yo, Sí. fuimos las tres a México y también con miedo de que fuera falso, pero pues ahí fuimos. Entonces creo que ahí fue no sé, tener fe de que iba a ser real, pero siempre con precaución, ¿sabes? Porque nunca, ahorita ya nunca se sabe si es real o no, pero pues teníamos ese apoyo de mi mamá y papá. Y en este proceso que tuviste que pasar para ir a Georgia, dijiste que te hicieron una entrevista. ¿Cómo fue esa entrevista? Recuerdo que te hicieron como un examen culinario o algo así. ¿Cómo fue eso? Sí, tuve que mandar mi CV y la entrevista fue en inglés.
eso sí, fue totalmente en inglés. Entonces tuve que expresar mis talentos, tuve que decir en qué era buena, en qué quería, también porque hay diferentes áreas en la cocina. Entonces yo me iba encaminando a lo que era repostería. Y sí lo planteé mucho, expresé el por qué me quería ir en mis trabajos anteriores y también tuve que enseñar algunas fotos de lo que yo preparaba. Ok, y entonces ya pasaste todos los filtros, pero los nervios seguían, ¿no? Porque ahora seguía la siguiente etapa, que era irte a otro país sola por primera vez. ¿Cómo fue eso? Sí, los nervios a flor de piel. Yo no sabía cómo atravesar todo eso. Me hablaban mucho de que migración, de que los papeles, de que te pueden retener. O sea, yo tenía un montón de pensamientos negativos en la cabeza, la verdad, porque siempre uno se centra en lo malo, pero traté de enfocarme en lo bueno. Ok, voy a estar en un lugar nuevo, voy a tener nuevas experiencias. Sí, a lo mejor el idioma es muy diferente, pero sé que puedo hacerlo. Y sí fue un viaje relativamente corto, pero yo lo sentí eterno en ese momento. Ok, ¿cuánto tiempo fue? Fue todo el viaje fue de 6 horas, haciendo escala en Atlanta y llegando a Jackson. Ah, ok. Y entonces llegando ahí, ¿qué fue lo primero que hiciste? Luego fue trabajar, ¿te instalaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue instalarme en el housing que nos ofrecía el hotel y pues súper nuevo, tener un roomie. Yo nunca había tenido un roomie que no fueras tú. Entonces fue diferente hacer matching con ella porque era mayor. Entonces yo decía, no, a lo mejor no vamos a encajar. Yo la veía muy diferente a mi personalidad. Pero conforme pasó el tiempo, pues súper bien, encajamos súper bien. De ahí fueron 2 días de capacitación y ya, empezar a laborar. Ok, y empezaste a convivir con personas de distintos países. Me imagino que eso fue igual todo un reto para ti, ¿no? Sí, muchos choques culturales. Y uno muy reciente fue que incluso festejar un cumpleaños. Nosotros tenemos la costumbre de que mordida y el pastelazo. Y por ejemplo, yo lo quise implementar allá con una filipina y se quedó así como en shock de que, ¿por qué me aventaste el pastel? Sí, no entendieron la vibra. Sí. Pero entonces, ¿cómo era un día normal? ¿Cómo era tu rutina allá estando en Georgia? Nada emocionante para muchos, pero para mí lo era completamente, porque cada día aprendí algo nuevo. Era levantarme desde las 7 para alistarme y estar ahí en el hotel a las 8. El hotel nos daba transporte, entonces nada más iba a la estación, me llevaban al hotel y al principio yo me perdí, porque el hotel es enorme y en donde estaba yo ubicada, mi restaurante estaba hasta el fondo y como 5,000 pasillos para llegar, entonces sí, al principio me perdí, pero ya después era llegar, dejar mis cosas, cloquear y empezar la acción. Empezar a prepararme para el servicio de la mañana, terminando el servicio de la mañana, cerrarlo y prepararme para el servicio de la noche. Entonces era una jornada de 8 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, ¿dirías que lo más retador de esta experiencia ya laboral era adaptarte a esta nueva rutina o a la rutina de otros? ¿Cómo era el trabajo de los demás, convivir con otras personas de diferentes países? Es que era este mismo choque tanto cultural como de idioma. Era tratar de expresarme en otro idioma que no es mi primera lengua. Y aparte de los choques culturales, como ya lo mencionaba, que lo del pastelazo fue muy, muy divertido, pero hablando laboralmente eran como que el mexicano está acostumbrado a trabajar siempre duro, ¿sabes? De que si te ofrecen quedarte, pues te quedas horas extra, o sea, de estar trabajando pesado. Y para otras culturas no. Entonces era ese mi choque, porque yo quería como de, no, pues vamos a hacerlo así, tratar de mejorar, y ellos se quedaban como, no, lo que nos dijeron es lo que vamos a hacer. Entonces era como que ese choque que yo tenía. Ok, y bueno, ¿cuáles fueron esos momentos bonitos que recuerdas con cariño de estar ahí? ¿Qué fue lo que has aprendido o lo que aprendiste de estar ahí? Aprendí muchísimas cosas. Creo que personalmente sí arriesgarte, pero siempre ser consciente que no siempre te puede salir bien, que a veces te puede salir mal, y eso me pasó mucho en la cocina. Yo quería arriesgarme, yo quería meterme a todas las áreas, pero a veces simplemente no salía como yo quería, ¿sabes? Me quemé muchas veces,
me corté muchas veces, pero ahí fue donde yo aprendí. Me equivoqué muchas veces, pedía de más, a veces me faltaba. Entonces creo que es un recorrido de mucho aprendizaje. Guardo muchísimos recuerdos de los chefs, de los otros J1, incluso fuera del trabajo, el viajar a otros lugares, conocerlos, los que para mí parecían imposibles o solo un sueño, pues los pude realizar. Wow, no, pues yo desde acá te veía y pensaba, qué mujer tan valiente. La verdad, esto es todo un reto y no es nada fácil, pero estoy segura de que a muchos de los que nos están oyendo les está inspirando mucho tu historia, tu experiencia. Así que no se despeguen de este programa, que vamos con más, a ver sus consejos, sus tips, qué es lo que nos recomienda hacer. Esto es Universidad Sin Estrés y vamos con algo de música. Esto es Universidad Sin Estrés, lo que debes escuchar. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos de regreso en esta increíble entrevista que estamos teniendo. Y bueno, regresamos con los tips, con los consejos. Ahora sí, ¿qué nos puedes decir, Analí? ¿Qué les podrías decir a esas personas, ya sea que estén estudiando gastronomía o que su sueño es irse al extranjero o superarse? ¿Qué le dirías a aquellos estudiantes o incluso ya trabajadores? Que dejen el miedo y los nervios de lado. Siempre van a estar ahí, siempre te vas a crear la duda, la incertidumbre, pero déjalos de lado y tú ve hacia adelante siempre, siempre, siempre. Y obviamente con precaución, con conocimiento. Mucha gente se quiere aventar y a veces puede que te salga, pero es como lanzar una moneda. Pero cuando tú vas con un conocimiento previo, cuando vas con sabiduría, con responsabilidad, tienes más porcentaje que te salgan mejor las cosas. Y siempre yo he dicho que los nervios son tu peor enemigo y siempre van a ser los que te frenen y los que te jalen a querer cumplir tus sueños. Bueno, sabemos que estos procesos para nada son fáciles y mucha gente puede tener en mente esta parte del tema económico. ¿Tú cómo le hiciste en este caso? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tuviste apoyo por parte de tus padres o tú trabajaste? ¿Cómo pasó este momento? Hablando económicamente, sí no es un proceso barato, la verdad, porque aquí donde estamos, pues Tehuacán, no cuenta con un consulado, entonces tienes que viajar. Entonces eso ya son gastos. Aparte el pagar la visa. Antes estaba en 3,000 y algo, ahorita ya va a estar en 5, creo, en 6,000. Entonces ya subió. Y aparte de los viáticos de viaje para el consulado, son 2 citas en el CAS y en el cónsul. Entonces son 2 días diferentes y si no te tocan seguidos, pues tienes que viajar un día, regresarte, esperar a que llegue la otra cita y volver a viajar. Entonces sí son gastos fuertes que yo no los tenía contemplados, porque yo no tenía contemplado el irme, pero siempre el apoyo de nuestros papás, de nuestra familia fue clave. Porque no, repito, no sale barato y yo creo que unos 35,000 pesos, casi 40, en viáticos, en viajes, en pagarle a la agencia, porque la agencia también se lleva una remuneración, no te lo dan gratis o por buena gente, ¿no? Entonces sí son gastos. Oye, entonces era muy, muy preocupante, o bueno, esto te ponía de nervios, ¿no? Que ya todo lo habiendo gastado, pues ya después si no te daban la visa, ¿cómo le hacías? Se perdía ese dinero, ¿no? Sí, o sea, si me decían, ¿sabes qué? No te la vamos a dar, era como de ese dinero ya se fue a la basura. Porque pues no es como que, ok, no te la damos, pero te regresamos tu dinero. Ya no, eso no se maneja. Entonces, la verdad sí iba con ese miedo de que si no me la daban, porque nada te garantiza que te la den. La empresa solamente te ayuda para hacer todo el trámite, te da una carta y la empresa también te da una carta en donde te solicita, pero la decisión de que si te la dan o no te la dan es completamente del cónsul que te vaya a entrevistar. Entonces sí, hay muchos retos durante este proceso y para aquellos que quieren, que desean tramitar su visa, en este caso, bueno, nos vas a platicar un poco más sobre la visa que tramitaste. ¿Qué consejos les darías a la hora de hacer este trámite? Bueno, la visa que yo tramité fue la J1, que fue de un periodo de 1 año. Y hay que ser muy, muy, muy específicos y claros en las preguntas que nos hagan, en las respuestas que vamos a dar. Porque a veces nada más te puede durar la entrevista 2 minutos
y con esos 2 minutos te van a decir sí o no. Y solamente pueden hacer 3 preguntas, 2 preguntas o incluso una pregunta y con eso ya te dan la respuesta. Yo tuve 3 preguntas, me hicieron 3 preguntas clave, que era a dónde iba a ir, qué tiempo iba a ir y cuáles eran las tareas que yo iba a hacer. Y yo de chismosa, y con la persona de al lado, le hicieron como igual 3 preguntas muy, muy clave. Y yo sí, ahí escuchando las respuestas, pues sí dije, creo que no contestaría yo eso y precisamente no se la dieron. Entonces sí, ellos saben qué preguntas hacerte, ellos saben cómo sacarte información y solamente tienes que ser muy, muy claro con las respuestas. No divagues, simplemente blanco o negro. ¿Y qué fue lo que tú respondiste? ¿Tú respondiste en inglés? ¿La entrevista fue en inglés o en español o cómo fue? El cónsul te pregunta cómo te sientes más cómodo haciéndola, pero yo creo que tienes esa ventaja de que si le dices en inglés, ya es como una palomita a que te digan que sí. Y pues sí, la hice en inglés. Ok, entonces sí hay muchos retos durante estos procesos, pero bueno, pasando a la parte bonita, aspiracional, hablando de tus sueños, cómo te sientes ya de regreso a casa, ¿qué es lo que planeas ahorita en este momento? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí en México? ¿Piensas regresar? Pues llevo 2 semanas aquí en mi bello México. Ya lo extrañaba mucho, aparte de a mi familia y a ti, la comida. La comida para mí fue un reto allá porque yo disfruto comer, yo amo comer. Y el no tener taquitos, el no tener pozole, el no tener ese tipo de cosas que normalmente comemos acá, el no tenerlas allá sí se me hizo difícil. Sí, me imagino, es lo que más se extraña. Sí, y pues voy a estar aquí un par de meses en lo que se termina mi trámite para mi siguiente visa, porque me pienso regresar. Igual así, durante un año, ¿cómo va a ser ahora este nuevo proceso que vas a vivir? Es completamente nuevo. Yo ya me propuse literalmente hacer de lado lo que pasé, el año que pasé, porque ahora es una visa completamente diferente, son preguntas completamente diferentes, responsabilidades también más fuertes, porque ya voy a una visa profesional, ya de trabajo completamente 100%, que se llama TN, y por 4 años. Ok, entonces, ¿qué cargo vas a tener ahora estando allá? ¿Vas a regresar ahí mismo a Georgia o vas a otra ciudad? Sí, ahí mismo, en ese mismo restaurante, me contrataron, me recontrataron para otra posición, que ya es el CDP, Chef de Partie, entonces ya es 3 escalones más arriba. Ok, sí, ya más responsabilidad. Y bueno, para ir cerrando esta pequeña parte, si tuvieras que describir toda tu experiencia en 3 palabras, ¿cuáles serían? 3 palabras, creo que sería emoción, sería... Ay, no sé, es que en 3 palabras se me hace muy, muy complejo para todo lo que viví en un año. Sí, a ver, emoción sería, creo que sí entraría incertidumbre y agradecimiento. Ok, muy bien, sí, porque nunca sabes qué va a pasar. Sí, claro, siempre tiene que haber este balance de cosas buenas y también, pues, un poquito de emoción a la vida. Pero ahorita vamos con otra parte que ya es más dinámica, vamos a conocer un poco más a Analí. Y sigan con nosotros, esto es Universidad Sin Estrés. Y bueno, ahora sí regresamos a una de mis partes favoritas, más divertidas. Vamos a hacer una serie de preguntas, una ronda rápida, así de cocina, de tu vida, y vas a tener que responder con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Bueno, lo primero, vamos a empezar fácil. Lo primero es, ¿qué prefieres? ¿Dulce o salado? Dulce. Ok. ¿Cocina mexicana o italiana? Mexicana. Sí, obviamente, si decías italiana, no te iba a perdonar. Que es muy buena, pero nada Pero como... nada como la mexicana. Sí. Ok. Ingrediente que no puede faltar en tu cocina. Ajo. ¿El ajo? ¿Por qué? Siento que el ajo le da el sabor a absolutamente todo, hablando de salado. Para mí, el
Ajo es el condimento que mejor le queda a todas las comidas. ¿Y el ajo sí lo tenías ahí a la mano en Georgia? Sí, pero nada, no eran como que los racimos de ajo como los tenemos aquí, sino ya eran botes de ajos pelados, Ya todo procesado y artificial. por así decirlo. Ok, el ajo. No me imaginé esa respuesta. Después, menciona un chef que admires. Jordi Roca. Ok, no conocemos. Ok. Pasando a la siguiente pregunta. Un platillo que jamás volverías a cocinar. Un platillo que jamás... Los aspics. No me gustaron los aspics. ¿Qué es eso? Son gelatinas frías con verduras, carne. Mm. Sí, no. Son Ok. muy europeos, pero personalmente y visualmente y de textura, no los volvería a hacer. Mezcla lo dulce y lo salado. No, son completamente salados, pero juega con tu mente porque no te imaginas una gelatina de verduras o de pollo, ¿sabes? Y sí sabe así como a caldo de pollo o de verduras. Sabe bien, pero tu mente está como que familiarizada con que la gelatina es de fresa, de naranja, cosas Ok. así. ¿Y en dónde cocinaste eso? En la universidad. Ah, yo creí que allá. Muy bien. Y por último, si pudieras cocinarle a algún famoso, ¿a quién sería? Ay, qué difícil, qué difícil. Creo que si le tendría que cocinar a alguien, sería a... Ay, no sé. A un famoso, a ver, déjame pensarlo. Creo que a mi grupo musical favorito desde antes que conociera la cocina, así que me enamorara. BTS. Ok, a todos, ese no es un famoso, cuenta como 8 famosos. Un grupo. Ok, ¿y qué les cocinarías? Me encanta mucho la cocina asiática. Entonces, hasta me compré un libro. Y creo que les cocinaría un ramen o un bibimbap diferente. Ok. Y bueno, así hemos llegado a la última parte de esta entrevista tan maravillosa que disfruté mucho estando contigo, Ann, como lo es cada día de mi vida. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Esto fue Universidad Sin Estrés y recuerda seguir al pendiente de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos subiendo. Y por último, Analí, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más agradecerte por la invitación. Creo que no se habla mucho de las experiencias que tiene uno con este tipo de visas o con este tipo de procesos. Y es algo importante porque mucha gente quiere conocer y quiere salir, pero no sabe cómo. Entonces, o tiene mucho miedo. Y creo que este tipo de experiencias hacen que se les abra mucho el panorama y pues a darle. Sí, sin duda esta entrevista yo sé que a muchos les va a ser de gran ayuda, de inspiración, como lo eres para muchas personas y para mí. Gracias. Y pues gracias por estar con nosotros, Ann. Gracias por escucharnos a nuestros oyentes. Esto fue Universidad Sin Estrés. Nos vemos el próximo episodio y recuerda, los sueños también se saborean. Universidad Sin Estrés, lo que debes escuchar.